Bueno, muchas gracias lo primero y buenas tardes a todos. El pequeño storytelling en el poquito tiempo que tenemos para hacer estas ponencias, quiero que vaya dirigido sobre todo a que veamos la importancia que tienen las personas y cómo el liderazgo y cómo las divisiones de capital humano tienen que influenciar positivamente, ¿vale? Voy a intentar ir muy rápido porque es un tema que podríamos estar hablando muchas horas, pero quiero dejar unos tips pequeños o unas ideas que nos llevemos a casa todos a reflexionar, ¿vale? Entonces empezaríamos por algo que creo que todos conocemos, y si no, os lo voy a contar muy rápido, el contexto VUCA, ¿vale? Que ya lleva años estando de moda, al que hemos incorporado SAR de remoto. Vivimos en un contexto que ya no es como cuando probablemente la revolución industrial empezó, todo era mucho más estable, las grandes empresas no tenían tanta competencia. Ahora todo eso ha cambiado y, de hecho, creo que después de la época que estamos viendo con el coronavirus nos hemos dado cuenta de que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del entorno es total. Esto hace que las empresas que no tienen una buena cintura, las empresas que no evolucionan rápido, tengan muchos problemas y además que donde a río revuelto ganancia de pescadores haya muchas empresas con un mindset diferente que pueden sacar beneficio de una situación como esta, las que no tengan esa capacidad o esa cultura probablemente vayan a peor. Y cuando hemos añadido esa R al contexto VUCA, es porque efectivamente el mundo ha cambiado y ahora estamos en un mundo mucho más remoto, el teletrabajo ha llegado para quedarse probablemente, y eso tiene muchas ventajas, pero las personas, al estar separadas, tenemos más problemas de comunicación. Entonces, creo que este primer detalle es importante para que vayamos viendo un poco la historia de por qué un nuevo mindset es necesario. Las organizaciones necesitan ser resilientes, necesitan tener mucha capacidad de evolución, necesitan ser creativas, necesitan ser ágiles, necesitan tener transparencia a la hora de enfrentarse a un mundo diferente, ¿vale? Y esto, que es la clave de lo que quería contaros, no se basa en procesos, no se basa en políticas, no se basa en jerarquías. Esas cosas no tienen capacidad de enfrentarse a cambios constantes, no tienen capacidad de resolver problemas de una forma rápida, y es por eso por lo que las personas, ese hacer foco en las personas, cobra muchísima importancia. Es verdad que hablamos muchísimo de la transformación. Es verdad que cuando hablamos de transformación digital, la mayoría de las empresas llegan a Agile como primer paso. Ese Agile está muy centrado en la parte tecnológica y digital y está muy bien, pero siempre que nos acordemos de que las personas son las que van a hacer ese cambio o las personas son las que necesitamos que estén implicadas, porque podríamos poner, por poner un ejemplo tonto, había una frase de Einstein en la que hablaba de que no podías evaluar a un pez por su capacidad de subir a un árbol. Vale, esto sería como podemos explicar de una y mil maneras un framework adaptado a que seamos más ágiles en el time to market, pero ¿y si las personas que están involucradas en ese proceso son totalmente contrarias a esa forma de trabajar? ¿Realmente creemos que vamos a mejorar el time to market? No. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es habilitar y dar la oportunidad a las personas de ser realmente las que gestionan ese cambio, que puedan ser las protagonistas. Entonces, no solamente hay que fijarse en esos procesos, en esos frameworks, en ese cambio tecnológico, en ese nuevo cliente digital. Cuidado, hay que hacer también mucho foco en la cultura, ¿vale? Esa cultura que va a ser la diferencia probablemente entre que parezca que estamos haciendo algo o que realmente lo estamos haciendo. De eso voy a hablar un poquito después, cuando vayamos a esa capa de liderazgo que estamos comentando. Y esta cultura no solamente tiene que defender esto que estoy comentando y permitir que tengamos ese cambio, sino que es que además la cultura y las personas responsables de impulsar esa cultura, un poco lo que comentaba Amanda de los gestores del cambio, los líderes sobre todo y los departamentos de capital humano en concreto desde mi punto de vista, necesitamos ser erradicadores de cualquier bloqueo al cambio que pueda generarse por una deficiencia en nuestra cultura. Es decir, si nuestra empresa tiene que mejorar su agilidad resolviendo nuevos problemas cada vez más complejos, el miedo al error no puede ser parte de nuestra cultura. Porque si existe miedo al error, si en la primera vez que haya un castigo porque alguien falle en un proyecto importante, esa cultura se viene abajo y va a imposibilitar que las personas que están alrededor, no solamente la persona a la que has echado la culpa de que haya habido un error o la que la has castigado, sino todo lo que hay alrededor, todo lo que estás intentando conseguir, toda esa confianza que estás generando hacia tu cultura, se va a caer. En ese punto lo que os comentaba es que líderes, dando ejemplo y habilitando que las personas puedan defender y adoptar esa nueva cultura que se necesita y ese nuevo mindset para realmente afrontar el mundo en el que vivimos actualmente. Y luego los departamentos de Human Resources, iba a llamarlos people, porque ya no me gusta lo de recurso humano, pero bueno, el people, por no confundirlo mucho con las personas, no quería entremezclarlo. Al final tienen que impulsar la cultura y tienen que crear el contexto adecuado
para que podamos tener esa cultura activa, funcionando, creciendo, evolucionando y que respete los valores, los principios, la misión y los objetivos que nos estamos marcando como empresa en este contexto en constante evolución. Hablando de los líderes, quería daros unas cuantas pinceladas acerca de Management 3.0. Es una metodología, más que una metodología, es un mindset y una serie de herramientas, pero me parece interesante hacerlos reflexionar, sobre todo a los líderes, que esta tarde va de líderes, va a de producto y demás. Entonces, quería daros, sobre todo, un concepto y luego un par de ideas. Ese concepto al que me refiero es, partíamos de un Management 1.0, probablemente muy arraigado en la época de la Revolución Industrial, donde las personas básicamente nos dedicábamos a poner clavos, a apretar tuercas, con lo cual éramos como parte de una maquinaria, éramos como un engranaje más dentro de un motor. Eso funcionaba y eso sigue funcionando si un entorno es muy predecible o es repetitivo. Pero no funciona ni va a funcionar nunca esa forma de hacer management, de gestionarlo todo como si fuésemos máquinas. Nunca va a funcionar si necesitamos creatividad, si necesitamos innovar o si tenemos que resolver problemas complejos, porque no le podríamos decir a un Picasso que pintase un cuadro por hora durante 8 horas al día. Eso jamás funcionará. Y hay veces que parece que en las empresas de conocimiento todavía seguimos teniendo la reminiscencia de esa época de revolución industrial y cuando estamos generando conocimiento o estamos haciendo cosas que nada tienen que ver con algo industrial, nos siguen forzando a trabajar 8 horas, 1 hora haciendo una cosa, otra cosa, pero siempre como una cosa productiva, sin tener en cuenta que esa forma de gestión ya no existe en el mundo del conocimiento. Luego tenemos el siguiente paso, que es ese Management 2.0, donde probablemente ya todos tengamos en cuenta que las personas son la parte más importante y empecemos a adoptar esos frameworks y esas formas nuevas de trabajar que parece que están de moda en el mundo y que se están viendo que muchas empresas funcionan, pero tenemos el gran problema de que parecemos, pero no somos. Lo que hemos conseguido es, vale, sí, es todo muy bonito, todos somos muy importantes como personas, tenemos nuevos frameworks que son estupendos y maravillosos, pero mantenemos las jerarquías, la cultura no termina de cambiar y eso a lo que deriva es a que en realidad no cambiamos nada. ¿Qué es lo que propone el Management 3.0? Es dar un paso más, ¿vale? Ya tendríamos que haber conseguido que el cambio de mindset sea real en toda la organización, que la cultura esté alineada con la nueva realidad que queremos conseguir en nuestra empresa. Y aquí la clave es que no hay una jerarquía clara, pura, vertical, donde hasta que el jefe no me dice que puedo hacer algo o que no puedo hacer algo, yo soy inmóvil, y donde yo no puedo tener una idea o dar una idea de una forma abierta, porque siempre tiene que pasar por una cadena de mando enorme hasta que algo se aprueba. Eso tiene que tender a desaparecer, porque imaginaos que estamos, o somos parte del equipo de una regata, es un ejemplo que me gusta mucho. Hay regatas donde las condiciones climatológicas son totalmente imposibles. Yo no me quiero imaginar una persona que está encargado de una parte del barco que tuviese en mitad de un vendaval o con un maremoto cayéndole encima que preguntarle al capitán si ve apropiado o no girar una vela y que eso supusiese durante 15 minutos que tiene que reunirse un comité a tomar una decisión, etcétera, etcétera, el barco se hunde. Vamos, lo tengo claro, clarísimo. Entonces, lo que tenemos que tener con ese Management 2.0 es a que las personas se responsabilicen de su propia gestión, ¿vale? Eso sí, los líderes tienen que seguir existiendo, pero de lo que se encargan es de habilitar y de impulsar y gestionar lo que viene a ser todo el sistema, no personas, no decir a cada uno lo que tiene que hacer, sino dejar que, digamos que los raíles por los que va a ir el tren que van a estar manejando las personas vayan en la dirección correcta y realmente pensando siempre en algo sistémico, no en un equipo, no en una persona. Esto con respecto a los cambios de mentalidad y sobre todo quería comentar el riesgo de quedarnos en el 2.0 pensando que hemos hecho algo titánico. Cuidado con el 2.0 porque hasta que realmente no hemos cambiado la mentalidad y realmente las personas que están dentro de nuestra organización no tienen una cultura y un mindset diferente, da igual lo que hagamos con los frameworks, da igual cómo llamemos a los roles o a los puestos, normalmente no va a cambiar nada. Siguiendo un poco el Management 3.0 y por dar un poco de unas cuantas herramientas de estas que tiene esta metodología, quería hablar de 3 en concreto. Una es la delegación, ¿vale? Obviamente, si queremos que las personas sean responsables, necesitamos que tengan un trabajo que hacer y que se lo deleguemos dándole la capacidad de llevarlo a cabo como mejor consideren. Ahora, lo que sí que quiero que en algún momento tengamos claro es que hay 7 niveles de delegación que irían desde la delegación 0 o no existe, que es la de ordeno y acatas, hasta la yo me despreocupo totalmente porque es lo que tú quieras. Y no en todos los trabajos y no en todas las acciones ni en todas las partes de la labor de una persona
tenemos que tener ni el nivel 0 ni el nivel 7. Probablemente, y además lo que propone Management 3.0 es, perfecto, vamos a ver qué diferentes tipos de tarea tenemos, vamos a ver cuáles necesitan una mayor revisión, vamos a ver cuáles tienen que ser consensuadas por el equipo, vamos a ver cuáles tienes total autonomía y a partir de ahí tienen una matriz bastante interesante en la cual el equipo mismo es el que decide qué va a delegar de una manera y qué va a delegar de otra y es un ejercicio bastante interesante porque cuando se hacen los equipos realmente te das cuenta de que hay muchas cosas que a lo mejor tú no estabas haciendo por voluntad propia porque creías que no te lo habían delegado y luego resulta que sí. E igual que otras, probablemente estabas metiéndote más de la cuenta en algo que realmente no te habían delegado. Entonces es un ejercicio interesante. La siguiente parte, que para mí es muy relevante, es la motivación, ¿vale? Y lo digo como persona que tiene dificultades de motivarse o más bien facilidades para desmotivarse cuando las condiciones no son las adecuadas. Y esto es una cosa que probablemente como líder no había visto hasta hace no demasiado. Y es que los líderes no podemos motivar a las personas. Lo que hacemos o lo que deberíamos hacer los líderes es crear las condiciones en el entorno como para que una persona se motive. Es decir, si a una persona le motiva la libertad, ¿vale? Hay personas que una de las cosas que les motiva es tener totalmente una autogestión y ser libre. Perfecto. Si esa persona no tiene un entorno en el cual esa libertad puede ser llevada a cabo, lo más probable es que hagamos lo que hagamos como líderes y por más conversaciones y más motivación que intentamos darle a esa persona jamás va a estar motivada. Por lo cual, mi consejo con respecto a la motivación es que en lugar de centrarnos en motivar implícitamente a las personas, o explícitamente, perdón, lo que hagamos sea crear las condiciones necesarias en base a lo que conocemos de las personas y sabemos que les motiva. De hecho, hay otro ejercicio bastante interesante en el cual de los 8 tipos de motivación que hay, digamos que se pueden ordenar de lo que más te motiva a lo que menos te motiva y da una visión muy sencilla y además fue un ejercicio curioso cuando lo hicimos en uno de los equipos porque nos motivan cosas totalmente diferentes. Hay personas que lo que quieren es reconocimiento porque es lo que más les gusta. Hay otras personas que lo que quieren es que las dejen en paz y que estén felices con su trabajo autogestionado. Hay un montón de variables y al final tenerlas todas en cuenta es importante para poder crear las condiciones necesarias que hagan que las personas sigan motivadas. Y luego uno que repito mucho porque al final soy una persona que creo que cuando más he aprendido, y además creo que es algo que le pasa a todo el mundo, es cuando he fallado y es cuando realmente he crecido. Y es que debemos eliminar como de líderes cualquier atisbo de miedo al error. Si hay miedo al error, en un contexto en constante cambio, vamos a intentar permanecer como las avestruces hasta que pase la tormenta y probablemente la tormenta se nos lleve por delante. Entonces, la clave del éxito reside en aprender muy rápido, no en no fallar, sino en que cada vez que intento algo y fallo, aprenda lo más rápido posible. Y eso es lo que tenemos que conseguir como líderes en nuestros equipos. Obviamente, esto no es falla todo lo que quieras, no aprendas nada y aquí no ha pasado nada. No, al contrario. Pero lo que tendríamos que fomentar es que nos arriesguemos a hacer cosas diferentes, porque si fallamos, seguro que aprendemos algo nuevo siempre y cuando ese fallo no esté castigado y realmente la cultura del aprendizaje continuo esté implantada en la compañía. Esto era con respecto al papel de los líderes y a dar unos cuantos tips en este sentido. No quería dejar pasar la oportunidad de hablar también de la importancia que tienen los departamentos de recursos humanos en la transformación, como comentaba antes, porque al final, si yo tuviese que pensar en un departamento que está encargado de impulsar la cultura en las compañías, sería recursos humanos, y si tuviese que pensar en uno que tenga que estar encargado de que las personas en las compañías estén felices, es recursos humanos. Y de hecho esa frase es una frase que me gusta mucho y en la que creo muchísimo y viene a decir que los empleados felices crean productos y servicios que hacen felices a los clientes. Está muy bien el Customer Centricity Mindset, de hecho es algo que me encanta y que en mi mundo emprendedor he vivido en carnes para bien y para mal, pero no nos olvidemos de que para que eso suceda tiene que haber empleados felices. Y la felicidad de los empleados, su motivación, su crecimiento, etcétera, 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 es responsabilidad de los departamentos de recursos humanos y de los líderes. Y quería dar 4 pinceladas muy rápidas y así terminar acerca de cómo cuidar ese employee experience, esa experiencia que tiene el empleado desde que llega a la empresa hasta que se va. Para mí, la más importante, fundamental y que probablemente más sufriría en mí mismo si no cumpliese, es que se cumplan las promesas. No hay nada, creo que no debe, yo soy una persona que me ilusiono muy fácilmente y no me gusta nada desilusionarme. Creo que no hay nada que desmotive más que desilusionarse o sentirse engañado cuando tú has dado la confianza a una empresa
porque te han estado contando maravillas de cómo se trabaja, de cuál es su cultura, de cómo vas a sentirte trabajando allí, y luego resulta que todo era marketing. Eso es totalmente desmotivador. De hecho, hay muchas empresas que en sus encuestas de compromiso tienen la gran problemática de la que las personas hacen muy bien, digamos, la captación, las personas entran enchufadas a la empresa, pero al año pegan una bajada de motivación y de engagement brutal. ¿Por qué? Pues porque no estamos siendo coherentes respetando lo que decimos respecto a lo que hacemos y lo que somos. Entonces, mi consejo en ese sentido es que si realmente somos y decimos que somos algo, tenemos que demostrarlo siempre a nuestros empleados. La siguiente, uno de los puntos más importantes que creo que va a venir en esta época en la que probablemente las empresas sean más líquidas, haya mucho talento tecnológico que vaya y venga. Tenemos que cuidar mucho el talento, ¿vale? Tenemos que hacer desde el primer momento en el que un candidato es candidato, tenemos que hacerle sentir tan especial como se sentiría como empleado. Y además, tenemos que impulsar que note desde el primer momento cuál es la cultura de la que va a formar parte. Y no solamente eso, como recursos humanos, una de las grandes misiones que tenemos es, uno, captar a personas para la organización que no solamente sean buenas en sus hard skills o tengan un conocimiento técnico que nos interese, sino que ya traigan una cultura totalmente similar a la que nosotros tenemos, pero lo más importante si estamos en un periodo de transición en nuestra cultura es que les protejamos ante ser absorbidos por la cultura actual de la organización, porque si no va a pasar lo que os comentaba antes de la bajada de motivación. Entras en un sitio en el cual tú creías que vas a poder ser tú mismo y que eso te iba a hacer sentirte bien en el trabajo, y lo que pasa es que empiezan a echarte broncas porque te autogestiones el tiempo como tú quieras, o te han prometido que vas a tener unos horarios que luego no se cumplen, o te han prometido que vas a poder innovar, ser creativo, etcétera, etcétera, y cada vez que haces algo que se sale un poco del tiesto, te llevas un castigo. Eso tendríamos que erradicarlo. Sobre todo porque luego la fuga de talento, y sobre todo cuando estamos en una época en la que probablemente el trabajo es remoto, va a empezar a hacer que la gente se mueva mucho porque ya no hace falta que esté asociada a un puesto físico tan estrictamente, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ya los últimos dos que me quedan es, hablando de la motivación y el crecimiento, ¿vale? Una de las cosas que creo que recursos humanos debería, en general, dejar de decir que hace y hacer realmente es potenciar la meritocracia, tanto recursos humanos como los líderes cuando estén liderando a un equipo. ¿Por qué? Porque esa meritocracia lo que tiene que hacer es fomentar el crecimiento y además un crecimiento que está dirigido por las personas. O sea, recursos humanos, la empresa y los líderes no tienen que estar pensando en cómo hago que Pepito crezca en la empresa. No, lo que tienen que hacer es, con esa meritocracia y en base a los skills y las experiencias que va obteniendo una persona, que se va moviendo, que se va formando, que está intentando acceder a nuevos trabajos o nuevas experiencias que le hagan crecer, lo que tiene que hacer el repartidor de recursos humanos es habilitar todo eso. Cuando una persona está muy motivada porque cree que cuando va a hacer algo bien va a tener un beneficio, y luego lo que pasa es que cuanto mejor lo hace, como lo hace muy bien, se queda ahí estancado porque es mucho más rentable mantener a alguien que hace bien su trabajo que darle la oportunidad de hacer otro que a lo mejor no hace tan bien. Eso al final, para las personas con mayor potencial, termina siendo un lastre y normalmente hace que se vayan de las empresas. Y luego, por último, la evaluación del rendimiento, sobre todo en las grandes empresas, se ha basado demasiado tiempo en los objetivos individuales. Y los objetivos individuales están muy bien. Lo que pasa es que, por norma general, las personas funcionamos de tal manera que si nos ponen un objetivo del cual depende, que eso tampoco es algo que también daría para mucho debate, del cual depende nuestro bonus a final de año, lo más normal es que hagamos o busquemos cumplir ese objetivo, llueve o truene o pase lo que pase. ¿Cuál es el mayor inconveniente de eso? Que no nos importaría en absoluto si un compañero tiene un problema y nosotros tenemos nuestro objetivo. Nunca vamos a ayudar a nuestro compañero si nuestro objetivo depende de ello. Ahora bien, si fuese recursos humanos y fuesen los líderes y fuese la organización entera la que lo que estuviese evaluando en el rendimiento es el trabajo en equipo, los objetivos compartidos que se puedan tener, de forma que un problema de mi compañero es un problema mío, porque si el equipo entero no va bien, vamos a tener una evaluación menos buena y eso vamos escalándolo hacia arriba de la organización, lo que estaríamos fomentando ahí sería la colaboración, una mayor comunicación y, sobre todo, un gran mal endémico que tenemos en las grandes empresas, que es que se eliminen los silos en los cuales lo que ocurre es, bien, si mi trabajo sale, me da igual lo que pase en el resto y al final todo el sistema sufre porque no estamos teniendo en cuenta que efectivamente las empresas deberían ser
como un organismo vivo y yo personalmente, no sé vosotros, si a mí me falla el corazón, me da igual que me vaya muy bien los pulmones porque me voy a morir. Pues esto, algo parecido, les pasa a las empresas. Y poco más, daros las gracias. He ido lo más rápido posible. Es un tema que daría para hablar cada uno de los puntos horas y horas y horas. Y nada, muchísimas Mucho. gracias por la oportunidad de contároslo. Para mucho, Daniel, y para hacer debate ahora también, ¿eh? Daría, porque el tema es muy interesante, sí, muy de acuerdo contigo en todo, la verdad. El tema de reclutamiento, por ejemplo, yo creo que muchas veces es mejor, o la mayoría, o todas, no lo sé, de las veces es mejor contratar a alguien que está muy en la línea de la filosofía de la empresa, aunque tenga menos conocimientos que quizás su competidor, pero que si tiene esa filosofía y aprende, va a hacerlo seguramente mejor con el tiempo, con poco tiempo, pero va a ir en la línea de la empresa, que no a veces se llega a conflictos innecesarios por contratar a gente que para nada está en la línea o en la filosofía de la empresa, Eso ¿no? sin contar, y no he querido meterme, en el fijarnos cuando hacemos captación de talento en la potencialidad. Porque al final estamos haciendo siempre contrataciones en base a la experiencia en un mundo en el que la experiencia de hoy para mañana ya no te vale. Entonces deberíamos empezar a hacer más foco en la potencialidad que tenga Efectivamente. para ir al siguiente paso y eso todavía no lo he visto en ninguna parte.